Esto es Subterfuge Radio. Bueno, estamos aquí en La Música También Se Lee, hoy con Julián Galay. Muchas gracias, Julián, por estar hoy con nosotros. Y vamos a hablar de este libro, El libro de las sombras, pero antes que nada, deja que te presente. Tú naciste en Buenos Aires en el 88. Ahora nos explicarás un poco, eres compositor indisciplinado y trabajas con sonido, imágenes y lenguaje en diversos formatos. Has hecho conciertos, performances, instalaciones, cine experimental, libros. Y uno de los temas fundamentales que exploras en tu obra es el inconsciente de las instituciones científicas, los espacios arquitectónicos y su vínculo con fenómenos sobrenaturales y posnaturales a través de investigaciones artísticas. Cuéntanos un poquito, Julián, ¿de dónde viene tu interés por la música? Yo nací en una casa donde la música estaba muy presente. Tanto mi padre, mi madre, mi hermano, mi hermana, todos escuchaban mucha música muy diferente, cada uno tenía sus gustos y había una gran colección de discos, vinilos, había instrumentos. Mi hermano tocaba la viola, la guitarra, mi padre el saxo, cantaba, el piano, el clarinete. Estaba presente, si bien en su momento nadie se dedicaba profesionalmente a la música. Así que para mí fue muy natural empezar a tocar el piano desde muy chiquito, tener cerca la guitarra, después agarré el bajo, pero sobre todo pienso que la actividad de infancia más presente era la de escuchar. Estaba en los ensayos, acompañaba a mi padre a sus ensayos de coro que hacían música contemporánea o antigua, o escuchaba muchos discos, o mi hermano también tenía una banda de rock. Y había algo de estar muy en contacto con la música en vivo y con los discos. Así que para mí fue, bastante natural empezar eso. Primero empecé con el piano. Tenía ahí la fantasía de niño de tocar música clásica y ese tipo de cosas. Pero después me encontré con el jazz, que fue así como el momento en el que yo empecé a generar mi propia discoteca, diferente a la de mi familia. Y empecé a tocar el bajo y me dediqué unos cuantos años al bajo mientras estaba en el colegio, y al salir del colegio empecé a estudiar por un lado composición y por otro lado empecé a tocar el bajo profesionalmente. Teníamos una banda, empecé a irme de gira por Latinoamérica, a tocar mucho. ¿Cómo se llamaba la banda? Recuérdanoslo. La banda se llamaba Ensamble Chancho a Cuerda. Y llegasteis a grabar varios discos, ¿cierto? Trabajamos juntos, éramos un septeto, trabajamos juntos como 15 años. Wow. Empezamos muy jóvenes, estando en el colegio, grabamos 3 discos. Y bueno, hicimos muchas colaboraciones con músicos y músicas que admiro mucho, de Latinoamérica sobre todo. Y viajamos por Brasil, por Chile, por Uruguay, por Argentina. Y eso para mí fue como una gran escuela creativa, una gran escuela de cómo trabajar colectivamente, porque éramos 7, pero todos componíamos, todos arreglábamos, todos dirigíamos, todos tocábamos, de alguna manera todos, todo. ¿Y de qué manera crees que el hecho de haber empezado tan joven en la música ha influido o no? Y también esto de formar parte de un colectivo para los proyectos posteriores, porque ahora entraremos que tú también luego has desarrollado todo tipo de manifestaciones artísticas mezclando, teniendo fundamentalmente la música como eje central, pero ampliándolo a otros espacios. Sí, de niño fui a unos talleres públicos que hay en la Ciudad de Buenos Aires, del Estado, que eran de arte, y de alguna manera uno tenía clases de todo, de teatro, de cine, de fotografía, de música, de literatura. Eso fue muy chiquito porque se hace durante el colegio primario y son varios años. Y mis amigos más profundos de la infancia surgieron de ahí más que del colegio. Era como mi grupo de pertenencia. Y de nuevo, para mí era muy natural escribir, hacer una obra de teatro, aunque fuéramos niños, pensar una película. Y eso, a la distancia, me doy cuenta que quedó algo de eso. Pero al mismo tiempo, dedicarme durante muchos años a algo muy específico como es la música
y después la composición me permitió algo que al día de hoy me sirve mucho, no sé si servir es la palabra, pero con lo que me siento muy identificado, que es la posibilidad de componer de forma abstracta. La música tiene algo que es que uno está generando estructuras, está creando composiciones, pero más allá del sentido. Al no ver palabras, al no ver imágenes, uno tiene que realmente crear una suerte de retórica personal. Y eso a mí me sirvió mucho para después, a la hora de escribir un texto, de pensar una instalación o hacer una película, yo siento que estoy componiendo, que es composición. Y hay algo en la forma, en la estructura, que por supuesto aparece un montaje con el sentido, cuando uno trabaja con palabras o con imágenes, pero profundamente lo que más me interesa es lo que está detrás de eso, es esa forma que contiene el sentido. De hecho, tú dices una cosa que me parece muy interesante sobre tu idea de la composición en este libro que ahora entraremos, el libro de las sombras, que dices que para ti la composición es un dispositivo para modificar la percepción. Y creo que es muy acertado porque pues se puede ver en este libro, pero se puede ver también en los diferentes tipos de obras un poco que has venido realizando. Sí, de alguna manera lo que empezó a pasar hace unos 10 años más o menos, un poquito más, es que todo eso que yo venía haciendo en privado, yo llevo un diario personal, escribo todos los días, hace unos cuantos años, tenía un interés por la fotografía, por la imagen, por el cine, pero era algo que tenía más que ver con algo íntimo, si bien en la música siempre aparece, trabajamos haciendo los diseños gráficos de las tapas y los afiches y haciendo videos y de alguna manera aparece un poquito. Pero de alguna manera eso empezó a hacer presión y por ciertos eventos de la vida personal que me dieron así como, fueron como terremotos emocionales que me llevaron a hacerme cargo de eso. Y empecé a trabajar con obras escénicas donde yo empecé a escribir el guión, los textos, donde trabajamos con cámaras filmando en tiempo real y con maquetas que eran como esculturas. Y ahí se abrió un mundo para mí. Y desde el sonido, usando el sonido como una especie de guía, fueron apareciendo el resto de las cosas. Y yo pienso que con el tiempo mi interés en el sonido se movió un poco a mi interés por la escucha, que no es exactamente lo mismo, ¿no? Una cosa es el sonido y otra cosa es lo que le sucede a quien escucha ese sonido. Y ahí es donde entra esto de la percepción. Después me empecé a dar cuenta que lo que más me interesaba, sea con palabras, con imágenes, con sonidos, era cómo eso alteraba la percepción del lector, del espectador, del escucha, y ese ¿no? entre la obra y quien escucha esa obra. De hecho, una de las grandes preguntas de este libro, el libro de las sombras, es quién escucha. No solo quién escucha, sino quién escucha a las sombras. Y también qué son las sombras, ¿no? Ahora entramos un poco ahí. Este libro, Julián, son 14 ensayos. Es un libro de ensayos, pero que también mezcla un poco el diario, lo autobiográfico. Está publicado por la editorial Temporal, que no lo hemos dicho, igual que tu libro anterior, que ahora entraremos también ahí. Y son una serie de textos que tú dices que escribiste involuntariamente entre el 2022 y el 2024 y que pues se ocupan de un poco lo que son tus temas de ahora un poco de interés, que es bueno, la escritura, la relación entre las diferentes artes, lo paranormal y lo excéntrico, y también más que la música, el sonido. Me gustaría que nos contaras cómo se fue forjando este libro, pero también esta idea de la música que tienes en este libro, que tiene que ver con una forma de sobrellevar el estar en el mundo y, en tu caso concreto, de superar ciertas fobias. Sí. Esto de que fue escrito de forma involuntaria, es en serio, también es un poco en chiste. De alguna manera, yo, por culpa de Mario Lebrero, que es un escritor uruguayo que admiro mucho,
en el 2013, hace unos ya 12 años, yo me encontré con su literatura por accidente y me hice adicto a la lectura del Lebrero, leí toda su obra y cuando llegué a su obra póstuma, que es La novela luminosa, que es uno de mis libros favoritos, eso generó algo muy fuerte que me obligó de alguna manera a escribir un diario, y un diario que se transformó en algo un tanto obsesivo, ¿no? En necesitar escribir absolutamente todos los días, pero ese diario es un diario que no querría que nadie lea, ¿no? Es un diario que tiene Vale. comentarios, no sé. Bueno, pero sí incluyes un extracto de tu diario. Hay como un montaje posterior de ese diario, ¿no? Después me interesa trabajar con mis propios diarios como si fueran material de archivo, ¿no? Como si fuera un material, como trabajo con material de archivo del pasado o con material de archivo institucional o científico. Lo mismo me gusta hacer con mis propios textos, pero a la distancia, ¿no? En el momento de escribir, por ahí escribo sobre cómo está el cielo y qué comí ayer y qué dolores tengo. Digo, Y en esa escritura medio compulsiva, cada tanto aparece algo que me interesa y que después, leyendo a distancia, puedo recortar y empezar a componer, ¿no? Armar este montaje, esta idea de lo cinematográfica, que también aparece en la poesía y un montón de cosas, pero del montaje, de la yuxtaposición de dos cosas lejanas, me interesa mucho para componer. Entonces, bueno, de alguna manera esos textos fueron apareciendo. En relación al libro anterior que preguntabas, el libro de las fuerzas, fue similar la escritura de ese texto, pero al mismo tiempo fue diferente, porque yo tenía años de diarios muy condensados, y con la pandemia, con el encierro, con el tiempo, yo trabajaba mucho escénicamente, con mis piezas como músico, etc. Y dejaron de existir los escenarios, como sabemos, quedamos encerrados. Entonces ahí me viré más fuerte a los libros y las películas, por una cuestión ¿Práctica? práctica y de supervivencia casi. Y en ese momento me di cuenta, yo también desde el 2013 más o menos, venía haciendo un taller sobre procesos creativos y composición, que era como mi propio espacio de investigación. Un pequeño espacio de investigación independiente, pero venía trabajando mucho en Buenos Aires y en algunos lugares de Latinoamérica con ese taller que era interdisciplinario. La idea era que era sobre la composición, pero que vinieran artistas o gente interesada en todas las disciplinas. Y de golpe en la pandemia ya habían pasado unos cuantos años de notas, de clases, de encuentros, y sentí la necesidad de condensar eso en un libro. Y mientras escribía ese libro, que fue un poco más consciente el estar escribiendo un libro, me di cuenta que, de vuelta, un poco involuntariamente, estaba escribiendo un libro que había dejado inconcluso mi padre cuando murió, ¿no? Mi padre era ingeniero civil, pero era un ingeniero civil bastante particular porque tenía muchos intereses artísticos o diferentes a la ingeniería. Y él estaba escribiendo un libro que se llamaba El libro de las fuerzas cuando murió, y tiempo después uno de sus mejores amigos me envió por mail unos textos y a mí me sorprendió lo cercano que estaban y cómo se correspondía con textos que yo le había pasado y como que había realmente un diálogo real. Y me di cuenta que estaba escribiendo el libro de las fuerzas y decidí como terminar ese libro inconcluso en una especie de colaboración con los muertos. Por eso, para mí el libro de las fuerzas, si bien se dio de forma similar, tuvo una concepción más de libro. Ahora, el día que se publicó el libro de las fuerzas, supongo que por esa sensación de ya no me pertenece, recuerdo ese día empezar a escribir Ese mismo día. Ese mismo día, el 22, se publicó el día del cumpleaños de mi padre, todo muy, muy simbólico. Y ese 22 de septiembre del 2022, recuerdo empezar a escribir algo que quedó en este libro de las sombras, pero que bueno, para mí es un libro mucho más raro, este libro. Como que no... Hay algo de ese juego de las sombras que tiene que ver un poco con lo inconsciente, con lo que está velado, con lo que no se puede ver, lo que no se puede escribir, lo que no se puede decir, con cierto descarte. Y como que mes a mes
empecé a editar los diarios de ese mes, ¿no? Y empezaron a quedar, en su momento quedaron 12 ensayos ese primer año, y los dejé descansar a ver qué pasaba. Al año siguiente eliminé unos cuantos, otros sobrevivieron, y ahí sí empecé como a corregir, ¿no? Que es donde realmente se compone para mí. Y al corregir, a montar, a reescribir, y en algún momento sí, ya apareció la decisión de, bueno, quizás acá hay algo, hay una obra, y ahí sí me interesa trabajar con la estructura, ¿no? Entonces, tiene varias etapas. Porque sí que es verdad que se ha de decir una cosa muy bonita. Es verdad que es un libro híbrido, raro, que toca diferentes temas, pero sí que se sostiene, digamos, en unos intereses tuyos que, bueno, pues tienen que ver, por supuesto, con el sonido de las palabras, la escritura, las sombras, y hay una cosa muy bonita que creo que puede interpelar a cualquier tipo de lector, que tú dices que en realidad todos tenemos nuestro libro de las sombras y que es una especie como de libro que forma parte de nuestra imaginación. Tú hablas ahora del descarte, pero yo diría también a lo mejor de la posibilidad, ¿no? Sí, el nombre del libro de las sombras surgió también de un accidente, estando en una situación muy similar a esta. Estaba en un podcast charlando con un gran amigo que es Sebastián Berea, que es un artista, investigador de Buenos Aires. Y en el podcast él tuvo como un furcio y dijo el libro de las sombras, refiriéndose al libro de las fuerzas. ¿Se equivocó? Se equivocó. Y a mí me encantó esa equivocación. Y nos pusimos a hablar en esa charla de qué sería el libro de las sombras. Y yo le decía, el libro de las sombras existe. Es todo el diario que yo escribo a diario, que yo no puedo mostrar porque es aburridísimo, porque no es interesante. Pero no es solo el diario, sino que es todo lo que no escribimos para mí, ¿no? Es ese libro que llevamos dentro de lo que está oculto. Y me quedé con esa idea. Hicimos unos cuantos chistes y después, como somos amigos, se tornó como un chiste. Y años después, cuando estaba intentando entender qué era este libro, dije, quizás este sea una especie de libro de las sombras. Porque ahora que estás hablando de las equivocaciones, en este libro también hay algo que tiene que ver con la equivocación, pero que está más relacionado con el azar, y que es muy, muy curioso y muy divertido, y quiero que nos lo cuentes, que es que tú vas reflexionando sobre una serie de conceptos, una serie de ideas, que luego vas buscando en una serie de lecturas que vas teniendo, porque además cuentas que tú lees 7 libros al mismo tiempo. Más o menos, Y sí. Curiosamente acabas teniendo esos hallazgos, no sé si azarosos o por pura equivocación, que tienen que ver con exactamente con lo que venías. Siempre se dice, ¿no?, que cuando uno está escribiendo algo, la realidad como que se le acaba un poco conformando, pero a ti te pasa con los libros y tiene que ver un poco con el diálogo este también que estabas diciendo con tu padre, que tiene que ver con otros escritores, algunos de ellos muertos, otros no, ¿no? Sí, tal cual. Para mí leer de alguna manera es establecer un diálogo, una correspondencia con vivos, con muertos, y se da algo muy divertido que estoy seguro que le pasa a todos, a todas de alguna manera, que es que cuando uno está obsesionado con algo empieza a ver eso en todos lados, ¿no? En los libros se me da de una forma muy particular, pero también uno va caminando por la calle y en la basura, en las cosas que están tiradas, parece todo ser como una especie de signo que nos dice algo, y a mí me divierte mucho también como un juego, casi como si fuera una especie de policial, tomar esas pistas y empezar a ver hasta dónde puedo llevar eso, ¿no? Por más que sea, sí, como un juego, ahí digo, un poco en broma, hablo sobre la paranoia, ¿no? Y sobre la obsesión, que por supuesto son enfermedades muy serias y no pretendo romantizar eso, es simplemente como un juego, ¿no? Como metáfora de, bueno, hasta dónde se puede llevar, hasta dónde. Hay un artista que dice sacar el coeficiente de ficción que existe en un objeto, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde puedo exprimir esta chapita que me encontré en la calle o esta moneda? Que en general son objetos muy que podrían ser considerados banales o no trascendentes. Y por eso es casi una parodia para mí esto de la investigación y el policial, porque en realidad estoy trabajando con basura, ¿no? En el caso de los objetos. En el caso de los libros es un poco diferente.
Y uno de estos ensayos yo me había obsesionado con algo muy simple, que es la relación entre las escaleras caracol y la escucha. Y bueno, me pasaba que esto de los 7 libros en simultáneo, un poco jugando, empecé a notar, ¿no? Armo muchas listas y esto de los diarios, de llevar registro de muchas cosas, empecé a notar la constante de que en general eran 7 libros. Me pareció simpático que voy leyendo como en simultáneo. A veces no, a veces realmente me... Bueno, vas cogiendo, ¿no? Y vas un poco picoteando. Sí, es como, y van avanzando, ¿no? Como una especie de ajedrez donde cada pieza se va moviendo. A veces agarro un libro y me encanta y leo ese solo libro, pero en general van avanzando y es muy azaroso qué libros son. No es que tengo un sistema y digo voy a estudiar las escaleras. No, un libro que me lo regaló una amiga, otro que me interesó por absolutamente otra razón, un libro que estaba en mi biblioteca. Hay algo, realmente intento leer algo que por ahí que no esté de moda o que se corra, algo que sí está más relacionado a mis intereses. Como tengo un sistemita donde intento leer cosas bien variadas y me parecía muy curioso que incluso así todos los libros parecen empezar a hablarte, ¿no? Y de golpe en todos los libros había reflexiones sobre las escaleras caracol y sobre la forma del oído. Y bueno, un poco lo que intento es empezar a tomar esas citas y empezar a armar ese rompecabezas y ver a dónde me lleva, ¿no? Hay una cosa interesante ahora que estás hablando de las cosas que nos hablan. Una de las ideas que manejas en este libro, en el libro de las sombras, es la idea de asombrarse como estar literalmente tomado, ¿no? por las sombras. Y esto tiene que ver con el cambio de foco del objeto, pero se relaciona también con una idea muy interesante que tienes aquí, que es la belleza como algo que aparece por sorpresa. Y que tiene que ver con esa búsqueda en los márgenes, en los paratextos. Tú aquí lo estabas refiriendo a estos 7 libros, pero que tiene que ver también con el movimiento, con la mirada y sobre todo esa cosa de lo inesperado, ¿no? De encontrar la belleza, porque normalmente se suele hablar de una cuestión canónica en términos de belleza, ¿no? Como que todo podría ser más o menos compartido por todos nosotros, pero tú dices, no, o sea, precisamente la belleza está en esa cosa sorpresiva y también en esa cosa de sombra, como que no vemos y en algún momento se revela, ¿no? Sí, hay algo ahí que fue muy de la práctica. Yo, una parte esencial de mi proceso de escritura es el caminar, ¿no? Camino mucho, es algo que hacen muchos escritores, algo que ya es casi un género. Pero vas en bici también. En bicicleta también. Pero principalmente me gusta mucho caminar las ciudades, ¿no? Donde vivo, que es en Berlín, Alemania, la he caminado muchísimo. Y hay algo en el caminar que hay un momento donde un poco uno entra en ritmo y quizás hasta con cierto cansancio entra en un estado diferente y de alguna manera se va limpiando la cabeza y empiezan a aparecer algunos pensamientos, casi como si uno empezara a escuchar una voz que nos narra. Y también se relaciona mucho esto de la sorpresa que vos decías, porque quizás yo vengo pensando sobre las escaleras y de golpe, caminando, me encuentro con una palabra, con un cartel, con una arquitectura, y se da una juxtaposición entre lo interno y lo externo, entre lo que estoy pensando y lo que veo, y eso hace como una combustión que genera cierta idea, que genera cierta cosa que me entusiasma, y empecé a notar como algo recurrente, que muchas veces cuando algo me llamaba la atención, tenía que ver con una sorpresa, sea estando en un concierto o en un museo, o incluso podría llevarlo a cuando nos gusta una persona, quizás el rasgo distintivo que nos hace pensar en esa persona es algo corrido, es algo que en el canon de belleza podría ser considerado un error, un diente torcido, un agujerito, un algo, y eso yo creo que se aplica también a la obra. Yo creo que hoy se habla mucho de esta pretensión de ser todos iguales, ¿no? de lograr como esa equidad. Y yo pienso que el arte nos enseña algo que para mí es valioso, que en el arte lo que importa son las excepciones.
¿no? Hay algo de lo excepcional. Sí. Y a mí no me interesa lo original porque es original, no me interesa salir a buscar lo original, sino que creo que esa originalidad puede llegar después como una recompensa, ¿no? Como una recompensa de cierto proceso, de cierto compromiso. También pienso que no necesariamente eso tiene que ser algo individual, ¿no? Eso se puede dar colectivamente, en diálogos con amigos, con amigas, con otros artistas. Digo, no creo que necesariamente tenga que ver con esa idea antigua del genio que es único y original, no es por ahí, pero sí creo que está bueno no perder la idea de lo excepcional, de lo que se corre de lo ordinario, de lo normal, ¿no? Porque si no entramos en una especie de catalogación, y creo que hoy también hay como muchas etiquetas, muchas modas, hay como muchos checks que hacer, y para mí es un gran alivio cuando encuentro algo que de alguna manera rompe con eso, se corre, ¿no? Está como desviado. Ahora estabas hablando de esto de cuando te parece como que escuchas una voz que tiene que ver con una palabra, puede ser también una imagen, y dices una frase en este libro que dices: escribir es como sentarme a escuchar y dejarme guiar por la voz de la neurosis. Me gustaría que nos hablaras, porque también es muy importante lo que estabas diciendo de la excepcionalidad en el arte, pero también un cierto tipo de desviación que tiene que ver con la discapacidad. En este libro se habla de algunos artistas sordos, de diferentes discapacidades. No es lo mismo, pero tú, por ejemplo, en algún momento también dices que sufres de acúfenos y esto te produce una serie de... una posibilidad de una cierta emancipación del sentido. Y en otros términos quizá menores, también eres intolerante al gluten y alérgico a la lactosa, que no es una cosa tan grave, pero que bueno, que está ahí presente y que también condiciona de alguna forma el modo en el que te relacionas, digamos, con el mundo y con las cosas, y que tiene que ver con esa diferencia que tú también mencionas en algún momento, que dices la única posibilidad para la diferencia es la diversidad. Y tú aquí reflexionas mucho sobre esas desviaciones que tienen que ver con discapacidades, que también relacionas con cuestiones paranormales y posnaturales, y que me parece muy fructífero, y me gustaría que nos hablaras un poco de esto. Sí, esto de exponerme a mí mismo con cosas que parecen un poco tontas, como mis intolerancias o ciertas cosas, para mí no se relacionan tanto a... Hoy está como muy en boga las escrituras del yo y lo autobiográfico. No viene tanto por ahí, sino que a veces siento... Yo converso mucho con mis afectos y los expongo de alguna manera, ¿no? Muchas de estas charlas sobre la discapacidad surgen de conversar con Cecé Fasmor, que es un artista ciego, peruano que vive en Buenos Aires. Es un gran amigo, es un genio, él es poeta, bailarín, performer, está haciendo cine, saca fotos siendo ciego, y él es una gran inspiración. Y al traer estos ejemplos y exponerlos, yo digo, bueno, no me queda otra que exponerme a mí mismo también, ¿no? En el libro hay unos sueños de mi madre, por ejemplo, bastante terribles, porque hablan de una época muy oscura de la Argentina, de la dictadura argentina. Entonces me siento casi en la obligación de exponer mis propios sueños, y se da como un juego de exponer de alguna manera, y también para usar como ejemplo o como metáfora de otra cosa. Y en ese sentido, mencionabas esto de la neurosis y de escuchar la voz. Eso también, ¿no? Es como un poco un juego, pero a la hora de escribir el diario, por ejemplo, cuando yo me siento a la mañana con el primer café de la mañana, y me siento a escribir, y realmente para mí es como una suerte de ritual, ¿no? Donde, como yo sé que nadie va a estar leyendo eso, hay como un escribir que realmente, no sé si es una escritura automática, nunca lo puse en esas palabras, pero sí hay algo de como dejar que aparezca lo que aparezca, y ahí también surge la sorpresa, porque yo estoy escribiendo como si no escribiera yo. Es medio un cliché decir esto, pero realmente lo siento así, y a veces pasa, ¿no? Yo me siento y digo, hoy no tengo nada que escribir, y el escribir mismo genera escritura, ¿no? El mismo escribir, una cosa lleva a la otra, y yo me voy sorprendiendo de lo que aparece en la pantalla. Entonces jugaba con esta idea de que es como sentarse a escuchar, ¿no? A ver qué es lo que aparece.
Y eso, de vuelta, eso en bruto no vale nada, pero de ahí se puede extraer algunas cositas y empezar a trabajar. Y bueno, ahí surgen estas distintas derivas y estas ideas de la diversidad. En ese ensayo que se llama Las aguas mentales, también hay obras muy valiosas de artistas sordos, mudos, ciegos, y para mí algo muy fascinante, de vuelta, sin romantizar ninguna enfermedad, ninguna discapacidad. Y ahí aclaro que en estos tiempos de tanto fascismo es importantísimo que haya apoyos estatales y poder nombrar estas cosas. Todo eso está partiendo de esa base. Pienso que tener una disminución en algún sentido necesariamente amplifica otras, ¿no? Hay algo que yo decía que Cecé con su ceguera siempre le envío mis obras sonoras o incluso las películas para que las escuche porque sus evoluciones son alucinantes, Claro. ¿no? Él tiene como una escucha expandida y hay algo de eso que me interesa. Me parece que también es otra forma de, no sé, de considerar esos casos.